en tepille.cl. Bien, decía yo al inicio del programa que íbamos a hablar de Venezuela, de lo que está pasando en el Congreso a propósito de la discusión por la reforma de pensiones, pero también de una noticia que se conoció hoy día que tiene que ver con la decisión que adopta, que resuelve el Comité de Ministros en torno al proyecto marítimo portuario Dominga, ¿no? Y la resolución del Comité de Ministros es la misma que ha tenido en dos votaciones anteriores. Por tercera vez se rechaza ese proyecto minero. Había ocurrido el 2017, también el 2023 y hoy en la tarde el Comité de Ministros, que no tuvo ministros, y vamos a explicar por qué, resuelve también rechazar este proyecto minero. ¿Qué viene de aquí en más? Bueno, básicamente la empresa ha dicho que va a apelar a esto, no solamente al Tribunal Ambiental, también a la Corte Suprema, y se viene una serie de caminos, ¿no?, desde ese punto de vista. Queremos hablar de este tema, queremos abordar este tema, y lo queremos hacer con Lisbeth van der Meer, que es la directora de la ONG Oceana, a quien ya estoy mirando en pantalla. Saludo de inmediato, Lisbeth. Buenas noches, muchas gracias por conversar con Vía Pública. Hola Rodrigo, buenas noches. Lisbeth, para partir, primera cosa, ¿cómo tomar ustedes como ONG Oceana la decisión que hoy día en la tarde adoptó el Comité de Ministros? Bueno, yo me encuentro hoy día en Punta de Choros, y está con la comunidad que hoy día estuvo todo el día trabajando en la extracción de locos y efectivamente con mucha felicidad. Este es un lugar muy especial. Hoy día vinieron muchos turistas a ver ballenas, ¿cierto? Pingüinos, así que fue realmente un día muy bonito para nosotros. Muy bonito que lo reciben como buena noticia, entonces, a propósito de lo que resuelve el Comité de Ministros. Quiero que abordemos varias aristas que tiene este caso, que tiene mucha historia, ¿no? 11 años de tramitación lleva el proyecto minero portuario Dominga, y hemos visto tantas resoluciones que han pasado por tribunales ambientales, por decisiones que se buscan en la Corte Suprema. De hecho, hay algunos caminos que se están buscando en ese aspecto. Pero antes que todo, había otra opción de este comité, digo, que no tenía ministros, porque había una resolución de inhabilitarse de parte de los miembros, ¿no?, de los propios ministros, de participar de este comité. Se había pedido incluso una aclaración a la Contraloría a propósito de este mismo tema, y tuvo subrogancias. ¿Había otra opción que no rechazar este proyecto de parte de quienes conformaron hoy día este comité? Bueno, yo creo que cada vez que se junta el comité de ministros hay una evaluación de los aspectos técnicos, ¿cierto? Y cada vez que se han juntado, esta evaluación arroja un rechazo. Hay que recordar que los últimos dos ministros de Medio Ambiente, ¿cierto?, que han evaluado este proyecto han sido científicos. El ministro Marcelo Mena, que era el ministro de Medio Ambiente en el gobierno de Michelle Bachelet, Sí. y la ministra Maysa Rojas, ¿cierto? Entonces aquí claramente también hay una evaluación científica que se ha hecho muy profunda que ha surgido en los años. Yo creo que, dado que era el mismo proyecto que se rechazó por los ministros, no quedaba otra que rechazarlo nuevamente, ¿cierto? Pero Es el mismo proyecto. es bueno lo que usted dice, porque a la pregunta que yo apuntaba tiene que ver con eso. O sea, los estándares ambientales que revisó este Comité de Ministros son los mismos de la vez anterior, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no había nada nuevo, ¿no?, que pudiese ser cambiar la postura de este comité. Era imposible porque es verdad que era el mismo proyecto, con la misma evaluación, con los mismos datos, no habían antecedentes nuevos y por ende es el mismo proyecto, y los mismos impactos, las mismas deficiencias. Y esas deficiencias no han sido subsanadas en el tiempo. Entonces es efectivamente el mismo proyecto. Claro, porque algunos pensaron, bueno, como era una subrogancia, era como el subalterno decidiendo algo que ya había resuelto la jefatura, era muy poco probable encontrarse con una respuesta diferente, ¿no? Bueno, y también era, el Tribunal Ambiental excedió de cierta forma sus atribuciones, pero también dicta algo muy extraño que dice, estos ministros se habían referido antes al proyecto Dominga de forma desfavorable. Claro. Sin embargo, la ministra Hernando, por ejemplo, lo había hecho en una comisión investigadora cuando estaba en el Parlamento. La ministra Maysa Rojas, como a lo mejor dijo algo en algún minuto como científica, ¿cierto? Pero hay que pensar que todos los chilenos tenemos una postura, ya sea a favor o en contra, sobre este proyecto, porque es un proyecto muy emblemático, a lo mejor como fue Hidroaicén o otros proyectos.
Lisbeth, como en toda historia, ¿no? Hay dos caras, como en toda situación que estamos viendo y sobre todo este tipo, hay dos veredas o dos caras. La empresa que está detrás del proyecto minero portuario Dominga, que es antes Iron, ha dicho que esta decisión que ha adoptado el Comité de Ministros, por una parte es inconstitucional y por otra ilegal. ¿Le hacen sentido esos argumentos para calificar, como lo hace la empresa, esta resolución del comité? Bueno, para nosotros ilegal es efectivamente que este proyecto no ha pasado por el mismo criterio que han pasado todos los otros proyectos mineros de Chile. Este proyecto se aceleró, se empujó para que se aprobara. Tenemos cierta evidencia de que algunos subsecretarios fueron apurados de cierta forma. El subsecretario de Minería del gobierno de presidente Piñera, ¿cierto? Wagner tuvo un financiamiento ilícito que sabemos, los Pandora Papers en el momento que se tenía que hacer un área marina protegida, aquí no se hizo por algunas investigaciones que se han hecho. También sabemos en los casos de audios de Hermosilla, ¿cierto? Que han tenido alguna incidencia en que este proyecto pase por lugares donde otros proyectos no han tenido o sea, no han sido revisados de esta forma. Y eso es lo que a mí me preocupa mucho. O sea, nosotros velamos obviamente por la institucionalidad ambiental en nuestro país. ¿Qué más queremos nosotros que tener la seguridad de que el gobierno y que el Estado está revisando bien los proyectos? Es así con muchos otros proyectos. Y este tiene graves falencias y creemos que, bueno, que el que ha vulnerado la institucionalidad ambiental en este caso de nuestro país ha sido la minera Dominga. ¿Cómo se le explica a la gente, Lisbeth, que efectivamente un tribunal ambiental, y digo al ciudadano de a pie, al común y corriente, que mira esto con expectativa o lo mira con una perspectiva diferente, pero cómo se le explica que efectivamente hubo un tribunal ambiental que dice que efectivamente están las condiciones para que pueda operar, para que pueda desarrollarse este proyecto portuario minero, pero hay un comité de ministros que resuelve lo contrario? ¿Cómo se le explica a la gente esa situación? ¿Cuánto de técnico tiene esto y cuánto de político? Bueno, yo quiero dejar muy en claro que el Tribunal Ambiental solo puede revisar la decisión que tomó el Comité de Ministros pasado, ¿cierto? No revisa todo el proyecto hacia atrás. Ellos tienen que velar porque, bueno, según su criterio, si pasaron por las instancias correctas, si el Comité de Ministros lo dictó bajo la legalidad, ¿cierto? Y en esa parte el Tribunal Ambiental efectivamente se extralimita sobre sus atribuciones. Y bueno, ¿quién dirá eso? Es la Corte Suprema. Aquí, obviamente, todos íbamos a recurrir igual a la Corte Suprema, Sí. ya sea antes Iron, porque si era rechazado, si era aprobado, igual íbamos a ir a la Corte Suprema. Es la forma legal como opera nuestro país, ¿cierto? Entonces, eh, O sea, yo, me yo quiere creo, decir que esto no se iba a detener acá con la resolución del Comité de Ministros, por ningún motivo, ¿no? no, Mm, en ningún caso. Y mm, eso también yo quiero dejar súper claro que es súper desgastante para las comunidades, ¿cierto? Ya sean los que están a favor o en contra, seguir en esto. O sea, la Corte Suprema en su momento también pudo haber zanjado este problema, no lo hizo y creo que ha sido también muy importante, y esto lo voy a decir, mm, porque todos los proyectos en Chile son, el 85-90% de los proyectos en Chile han sido aprobados. Este mm. año, el año pasado, el 2024, un 25% más de proyectos fueron aprobados. En Chile no se rechazan proyectos. Si tú piensas, ¿qué proyecto ha sido rechazado en su totalidad por un sistema legal? Ninguno. ¿Ustedes como Entonces, lo Seana que se trata, Lisbeth, solo una duda, ¿ustedes como Seana se han opuesto a otros proyectos mineros en la costa de Chile? nunca. Nunca. Solo la CAP, ¿cierto? Que Mm, fue el proyecto minero que está en el mismo mm. lugar que Dominga, digamos, que es Y no- un megapuerto que afecta el archipiélago de Humboldt. eh, Nosotros hemos estudiado esta zona, ¿Sí? ¿cierto? Y hemos estudiado, bueno, nosotros trabajamos en Juan Fernández, en Sí. Tortel, en Pisagua, en muchas otras partes, y efectivamente nunca hemos tenido esta clase de intervención también, porque si tú te acuerdas, antes estaba Barrancones, que Claro. ahí fue donde empezó el conflicto. Mm, Entonces,
Nosotros, el miedo que tenemos es la industrialización de esta zona, que se haga una zona de sacrificio, un lugar que es muy importante para la ciencia, ¿cierto? Menos mal que aquí había mucha ciencia. Yo creo que hay muy pocas partes del país que tienen esta cantidad de ciencia y es porque hay una universidad muy cerca acá, que es la Universidad Católica del Norte, y también mucha ciencia que viene de forma internacional a estudiar las ballenas, los pingüinos y estos procesos de surgencia que existen acá, y por eso la pesca es tan abundante acá y es la zona más productiva de la cuarta región, ¿cierto? Entonces, eh, aquí se interfiere esto, un lugar que es sumamente importante para la ciencia, para la biodiversidad y la cantidad de proyectos que quieren instalarse en este lugar. No así en el resto de el país. Se han instalado muchos otros proyectos que nosotros hemos evaluado, pero han pasado bien por la evaluación ambiental. O sea, yo no me puedo oponer a algo que está bien hecho, porque Ya, no va a es que pasar las a eso quiero llegar porque me dices tú que como Oceana no se han opuesto a otros proyectos, ¿no?, en la costa de Chile y que más allá del lugar donde se iba a emplazar o se va a emplazar, porque estoy hablando en potencial también, lo que pudiese ser con Dominga ahí en la cuarta región, más allá del lugar y las características que me estás descifrando, esto tiene que ver con otra cosa. ¿Qué los lleva a ustedes justamente a oponerse a este proyecto? Tiene que ver con cómo se presentaron desde el punto de vista ambiental las características para que esto se aprobara. ¿Faltó pulcritud, crees tú? falta pulcritud. Entonces, cuando tú subestimas, por ejemplo, si un pingüino, si tú dices un pingüino de Humboldt, que es una especie vulnerable, ¿cierto? Y el 80% de esa población vive acá, y tú dices, no, el pingüino se alimenta alrededor de los islotes, ¿cierto? A 2 kilómetros. Entonces, mi área de influencia del proyecto no va a afectar a los pingüinos, sabiendo que la ciencia dice que los pingüinos se alimentan a 30 kilómetros. Entonces, tú dices, pero ¿cómo puede ser que se haya omitido esta cantidad de ciencia? Porque cuando un proyecto se presenta, y esto lo digo a lo largo de toda la costa de Chile, y hay estos datos científicos, los proyectos se les da, se llama término temprano del proyecto. O sea, le dicen, ¿sabe qué? Usted no me está presentando bien la información, hágalo de nuevo. Yo siempre he dicho que si el proyecto Dominga creyera que efectivamente puede pasar por la legislación actual que tenemos hoy día, lo habrían vuelto a presentar. Mm. No lo han hecho porque saben que es imposible que con la ciencia que hay, este proyecto pueda ser admitido en esta zona, que es sumamente vulnerable y de verdad no hay otra en Chile. Mm. Entonces, si se afecta, no hay ningún científico acá que ha dicho, ¿sabéis que los impactos que tiene esta minera efectivamente podrían ser mitigados? Porque sí se han hecho en otras partes, en plantas desaladoras en otras partes, ¿cierto? En donde esa zona efectivamente uno podría de cierta forma mitigar algunos impactos. Aquí no hay forma de mitigar los impactos para que la pérdida de biodiversidad sea netamente cero. Lisbeth, seguramente lo que ha pasado con Dominga todos estos años, ¿no? Yo decía, son 11 años de tramitación que lleva adelante este proyecto y particularmente lo que ha pasado, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Cuando conocimos el resultado también y la decisión que toma el Tribunal Ambiental, te da la impresión que esto es el fiel reflejo de esa tensión que genera, por una parte, el medio ambiente, ¿no?, o el cuidado del medio ambiente, y por otra, el desarrollo económico de este país. A juicio de Oceana, lo tuyo en particular, ¿no? Estoy conversando contigo y particularmente tu conocimiento que tienes de este tipo de situaciones y particularmente que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Cuál es la moraleja para esa tensión que se genera entre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico de este país? Bueno, si tuviéramos instituciones que efectivamente funcionan, o sea, si el Servicio de Evaluación Ambiental hubiese tenido el mismo criterio que tiene con otros proyectos, esto no tendría que estar pasando, ¿Mm? ¿ya? O sea, aquí eh, generalmente se respeta, ¿cierto? La ciencia, generalmente se respeta las observaciones ciudadanas y se resuelven y los proyectos se llevan a cabo. No, aquí en Chile no es que se prohíban todos los proyectos, ¿cierto? Hemos sabido también de muchos proyectos que han pasado y después han tenido resultados nefastos, ¿cierto? A lo mejor como Pascua Lama, sabemos los glaciares, ¿cierto? Un montón de proyectos que no estuvieron bien evaluados y que nadie lo frenó antes. Entonces,
Yo creo que todos necesitamos certeza. Nosotros como sociedad civil, ¿cierto? ¿Mm? La gente que trabaja en la pesca no son trabajos de segunda clase, son tan valiosos como todos los trabajos que tenemos en Chile. Y ellos también han desarrollado la pesca por más de 27 años en esta zona y han podido levantar este recurso y también el turismo. Mm. Es un turismo sustentable, ¿cierto? Que hay que seguir trabajándolo, pero yo creo que como moraleja, creo que tenemos que asegurarnos que las instituciones funcionen y no puede permear ni la corrupción ni el amiguismo, ¿cierto? De que este proyecto va a pasar más rápido, porque ahí empiezan las deficiencias. En todos los países tenemos esta dicotomía entre el desarrollo y El el cuidado del medio medio ambiente, ambiente. ¿no? Sí. Pero en Mm. Ecuador, a pesar de que sus leyes ambientales son bien malas, jamás se les ha ocurrido hacer un megapuerto en Galápagos. Mm. Entonces, porque ya se sabe, esta zona es protegida. Bueno, y uno de los pasos, grandes pasos que se ha hecho acá, es hacer un área marina protegida de múltiples usos en donde la misma gente puede decidir eh, cómo hacer actividades sin afectar los objetos de conservación que se llama, que son, en este caso, especies que son vulnerables, como las ballenas, jorobadas, fin, azul, y los pingüinos, ¿cierto? Los chungungos, los yuncos y bueno, todo un montón de especies que hay acá muy especiales. Lisbeth, ¿tú separas aguas de la resolución que toma hoy día el Comité de Ministros de decir, bueno, efectivamente esta fue una decisión que toma el Comité basado en todos los estándares ambientales, ¿no? La información que se le entregó para que ellos resolvieran de la manera que resolvieron? ¿Lo separas de lo político, definitivamente? Y te lo pregunto porque muchos criticaron, sobre todo la empresa que está detrás de Dominga, las declaraciones o las palabras de la ministra del Medio Ambiente, previo justamente a la reunión del Comité de Ministros, cuando ella además compara esa zona con el Polo Sur. Eso, a juicio de muchos, dice, bueno, fue una medida también o declaraciones que metieron presión a la resolución que tenía que tomar el Comité de Ministros. ¿Qué te parece primero esa declaración de la ministra? Y segundo, ¿tú separas agua que esto efectivamente tiene que ver solamente con una parte política o no hay nada de político y todo es técnico? Mira, yo creo que en este caso, porque cuando se aprueba un proyecto, ¿Mm? nadie cuestiona el comité de ministros. Esa es la verdad. O sea, se Nunca, aprueba el nunca se proyecto. cuestiona, dices tú. Claro. ¿Mm? Entonces, que haya una científica en la cabeza del Ministerio de Medio Ambiente, obvio que va a impactar en cómo se toma la decisión a que sea un ingeniero comercial. Eso lo hemos visto en todos los ministros de Medio Ambiente. Todos los ministros de Medio Ambiente que han sido científicos han puesto también su dosis de cordura porque ellos hablan con sus pares científicos para evaluar si efectivamente lo que está diciendo las ONG está bien o no. Una ministra que tiene ese nivel de conocimiento no va a tomar una minuta que le dé una ONG y lo va a creer. Eso no es así. O sea, una científica efectivamente va a evaluar técnicamente, le va a pedir a su equipo, ¿cierto?, que evalúe esto. Entonces, yo creo Mm. que este ente político que representa el Comité de Ministros ha sido bueno para los pocos proyectos que se han podido rechazar. Hay muchos proyectos que se han aprobado y que, bueno, no todos están tan bien y que no han tenido una presión fuerte política para Mm. que sea aprobada, pero siempre se va a cuestionar el rechazo. O Sí. sea, el tribunal ambiental, yo siento que a veces está para aprobar proyectos, como para mejorar el proyecto y como sea que se apruebe, pero no para asegurarle a la ciudadanía que ese proyecto no va a tener un impacto irreversible. Y lo que evaluaron hoy día los ministros, y bueno, ahora algunos fueron subsecretarios, ¿cierto? Otros representantes del gobierno, fue que efectivamente este proyecto le hace mal al país y que no hay forma de decir este proyecto no va a tener grandes impactos sobre esta zona, no lo podemos asegurar, entonces lo Sí. rechazamos. Seguramente nadie tiene en esto la verdad absoluta, ¿no? Y lo digo porque además he escuchado hoy día a la alcaldesa de la zona que decía, entre otras cosas, bueno, acá se generó una división de la ciudadanía entre quienes estaban a favor de esto y quienes estaban en contra. Y eso generó un quiebre, decía yo, lo más lamentable de lo que ha pasado a propósito del caso Dominga. Lisbeth van der Ver, directora de Oceana, muchas gracias por conversar con Vía Pública esta noche. Que estés muy bien, ¿eh? Gracias, buenas noches.
Nosotros, en Vía Pública, a esta hora, nos vamos a una pausa. Nos queda todavía mucho más.